inicio de la unidad 6. Bien, entonces vamos a la última unidad del curso, que es una breve descripción de algunos, de varios quizás, conceptos macroeconómicos que son relevantes de conocer. Ya. Algo a algo hablaremos de contabilidad nacional y cuentas nacionales y los principales agregados macroeconómicos. Describiremos la relación que hay entre ahorro e inversión, analizaremos el impacto de la inflación en el bienestar o costos de la vida, veremos las causas del desempleo y cómo afectan a algún indicador, y si nos alcanza el tiempo finalmente describiremos lo que es la balanza de pago, siendo esta un registro contable, al igual que lo primero que el sistema de contabilidad nacional. La balanza de pago está implícita ahí, pero que da cuenta de todas las transacciones con el resto del mundo. Estoy con harto problema de internet desde ayer, espero que se me esté escuchando. Esto, la balanza de pago, da cuenta de todas las transacciones con el resto del mundo. Todo lo que tenga que ver con movimiento y flujos de capitales y eventualmente de servicios y bienes. Es decir, es un poquito más grande que la balanza comercial, que es lo que hemos visto a nivel micro cuando analizábamos el comercio con el resto del mundo, importaciones y exportaciones. La balanza de pagos trata de medir ese conjunto de actividades, sean importaciones o exportaciones de bienes y servicios. Y además el flujo de capitales. Cuando viene una empresa transnacional e invierte en Chile, eso va a generar utilidades, cómo remesa las utilidades para su país, etc. Algunas de las interrogantes que trataremos de resolver, por ejemplo, ¿qué es lo que causa el desempleo y una recesión? La recesión tiene que ver con el concepto que deben conocer. Algo recesivo es algo que tiene poca atonía, poco dinamismo. Las economías, como lo hemos vivido en este último año, producto de la pandemia, ha estado en una cierta fase recesiva, es decir, la producción a nivel del país ha ido creciendo eventualmente a tasas decrecientes o a tasas negativas, es decir, ha disminuido, estoy diciendo. ¿Qué es lo que determina la inflación? ¿Cuáles podrían ser las fuentes? Tratar de hacer algún tipo de análisis, porque hay algunas economías que crecen en términos temporales por lapsos de tiempo más allá que otras, y por qué lo hacen más rápido, por qué la producción y el empleo tienen movimientos o suben o caen, cómo es posible reducir el desempleo, qué tipo de políticas se podrían implementar a efecto de reducir las tasas de desempleo en una economía, entre otras tantas. Aquí les pido por favor que lean esta definición, según un par de autores, qué es lo que representaría la macroeconomía. Lo de Manquio es correcto, lo de Gregorio también. No obstante, en la segunda situación, en la segunda definición que estamos diciendo aquí, es más fácil que nos logremos dar cuenta de en qué consiste la macro. La macro, nunca olviden, recuérdese, cuando hace mucho tiempo atrás dijimos la diferencia entre la micro y la macro. En la microeconomía, el sujeto de análisis es un individuo o un grupo bien definido de ellos. A nivel de la macro, se trabaja con datos agregados,
Por ejemplo, no importa a nivel de la macro cuánto pagó Rodrigo Esteves por 1 kilo de manzana el otro día, hace 2 días en el líder. No interesa. Quizás puede ser relevante para el sector agrario determinar, por ejemplo, cuál es el precio promedio del kilo de manzana en Santiago o en Chile. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con promedios ponderados o agregados. ¿Qué es lo que es un agregado? Nada más que la suma de todas las decisiones individuales. Para determinar cuál fue el consumo de manzana a nivel de la macroeconomía, nos vamos a preguntar cuánto consumió el Chauquil, cuánto consumió el Paco, el Esteves, la González, el Figueroa, etc. Y determinar cuál es el precio promedio. Para efectos de tomar decisiones a nivel país, no interesa cuál es el precio que me cobraron a mí por el kilo de manzana. Sí saber quizás cuál es el precio del kilo de manzana en Santiago. ¿Me entienden? Niños. Y agregar significa sumar. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, la macroeconomía analiza ciertas variables al igual que lo hacía la micro, y muchas son las mismas. Las vamos a llamar o a mencionar de manera distinta, pero son las mismas. Recuerde, a nivel de la micro, por ejemplo, la teoría del consumidor, hablábamos del ingreso, la restricción presupuestaria o la renta. A nivel nacional, a nivel de la macro, también es importante la renta, pero reitero una vez más, no importa cuánto ganó Rodrigo Esteves en el año, importa cuál fue la renta que generamos todos los trabajadores durante el año. Es decir, hay que trabajar con agregados, con sumas. ¿Qué es lo que es la inflación? La variación o el alza sostenida en el nivel de precios de los bienes y servicios de una economía. El desempleo, si bien, recuerden, hemos visto que en general podíamos denotar que en el proceso productivo participaban 2 factores productivos, capital y trabajo. Aquí, si bien podemos determinar el desempleo de ambos, el más interesante, el más impactante, el más relevante a nivel de la macroeconomía es el desempleo, pero de la mano de obra, sin medido en el mercado laboral, las personas. ¿Cuál es el nivel de desempleo de las personas? De la gente que pudiendo trabajar, queriendo trabajar, no encuentra un empleo. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, jóvenes nomás. ¿Hay dudas? No, profe. Perdón, denme un segundo. Bien. Lean ahí algo de lo que vamos a conversar. Aquí tenemos los objetivos, las políticas y los instrumentos. No sé si alcanzaremos a ver todo, pero eso es lo que nos va a preocupar e interesar. Y que lo hemos vivido a lo largo de la pandemia. La aplicación de instrumental, la adopción de políticas económicas. Eso lo estamos viviendo, lo hemos vivido en estos días. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Determinar los niveles de producción
de la economía y qué tan rápido, lento está cambiando dicha producción. ¿Cuáles son las causas, como dijimos hace un ratito, y qué es lo que está pasando con el empleo? Es dable pensar, eso lo sabemos desde... Nunca olviden, la macro tiene su sustento teórico en la microeconomía. Es decir, muchos de los análisis son equivalentes a lo que ya conocen. La única diferencia, o la gran diferencia, es que se trabaja con agregados económicos, con la suma de lo que hace cada individuo. No interesa un individuo en particular, sino que el conjunto, el agregado de individuos. Por ejemplo, en general, cuando hay un alto nivel de empleo de mano de obra, reitero, cuando nos refiramos al empleo, vamos a estar hablando de una mano de obra específicamente. Un alto nivel de empleo puede significar un poco nivel de desempleo involuntario. Desempleo involuntario es el que, habiendo gente que desea trabajar y buscando un trabajo, no lo encuentra. Eso es involuntario. No es voluntario, es decir, no encuentran una pega porque no hay, no encuentran un trabajo porque no hay un trabajo. No es que quieran, como por ejemplo algunos de ustedes, que tienen las condiciones para trabajar, pero por alguna causa superior, eventualmente han decidido no trabajar. ¿Y por qué? Porque están estudiando. Están tratando de mejorar su acervo conceptual, teórico, su bagaje cultural, a efecto de en el futuro encontrar una peguita mejor. Pero el que hoy día ustedes no participen de la fuerza laboral tiene que ver con una decisión absolutamente voluntaria. Voluntaria. Aquí a lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, es el involuntario. ¿Qué fue lo que pasó los primeros meses de la pandemia y que todavía se refrenda? Muchas empresas tuvieron que bajar su ritmo de producción, su volumen de producción, y por lo tanto tuvieron que desvincular gente, tuvieron que echar trabajadores de los puestos laborales. Nos estamos refiriendo a eso, a gente que queriendo trabajar, pudiendo trabajar, no encuentra trabajo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, la estabilidad del nivel general de precio, esto vinculado a lo que aparecía en la lámina anterior, esencialmente tiene que ver con lo que es la inflación. ¿Y qué es lo que era la inflación? El alza o la variación sistemática del nivel de precios de los bienes y servicios en una economía en un lapso de tiempo. Esto está íntimamente relacionado a lo que vimos en algún minuto con las curvas de demanda. Ahí, no sé si se acuerda, digamos, siendo, bueno, ¿qué pasa si varía el precio? ¿Qué ocurre con el óptimo, el consumidor? ¿El espacio presupuestal aumenta o disminuye? Dependiendo de eso, el individuo va a tener un mayor o menor nivel de bienestar. Entonces aquí la idea es analizar, bueno, ¿qué pasa cuando los precios de los bienes y servicios varían? ¿Qué ocurre con el nivel de bienestar? Con el nivel de satisfacción de los individuos que componen dicha sociedad. Pero hay un vínculo. Y reitero, el sustento de la macro es la microeconomía, por lo tanto, el análisis, todo lo que hemos hecho hasta la fecha, es muy relevante para entender medianamente bien lo que va a pasar o lo que puede pasar con alguna de estas variables. Gran crítica que se le hace a nuestro país, la distribución equitativa de la renta. A pesar de que los números, hasta antes de la pandemia y del estallido social, marcaban una buena tendencia, que la economía estaba sanita, era sanita, en el gobierno anterior creció a tasas paupérrimas, pero a pesar de todo era sanita. Después comenzó, por lo menos durante un año, a aumentar con el nuevo gobierno, pero justo nos pilla la pandemia, el estallido social y posteriormente la pandemia. Y ahí queda de manifiesto que en Chile hay una muy mala distribución del ingreso o de la renta o de la riqueza, como lo quiera decir. Es decir, unos pocos
entre comillas, son propietarios de la gran cantidad o de la mayor cantidad de los recursos. Y ese es un tema absolutamente relevante. En la medida que las sociedades son más desiguales, la probabilidad de generar conflictos entre grupos o estratos es mucho mayor. Algo de eso ocurrió con el estallido social. También es importante a nivel de la economía mantener una buena relación en términos del resto del mundo o de los otros países. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio internacional. Recuerde los beneficios que provocan intercambio. No sé si se acuerdan, hacia el final de la unidad, no, al entremedio de la unidad 4, cuando vimos equilibrio mercado, posteriormente distorsiones, analizamos lo que eran las operaciones de importación y exportación. Eso provoca bienestar. ¿Por qué? Porque sabíamos desde la unidad número 1, cuando vimos el ejemplo del ganadero y del campesino, que el comercio perfecciona, el comercio logra incrementar el bienestar. Entonces, bueno, ¿qué tipo de relaciones sostenemos o mantenemos con el resto de los países? ¿Cómo comerciamos con ellos? ¿Qué es lo que importamos? ¿Qué es lo que exportamos? ¿Es bueno o malo para cualquiera? Es bueno para los dos, eso lo sabemos. Desde la óptica a la micro ya sabemos que eso es bueno. Porque cuando nosotros se nos generaba bienestar por importar un bien, al otro, al resto del mundo, ellos exportaban y por lo tanto también tenían un bienestar, también generaban beneficio social. Y producto de lo mismo, las operaciones de comercio internacional se realizan no en pesos, sino que en una unidad de medida, en un patrón de medida, que en general es el dólar. Entonces es muy importante determinar, bueno, cuál es la paridad cambiaria, cuál es el tipo de cambio. ¿Qué es lo que es el tipo de cambio? El precio de la moneda nacional expresado en términos de un patrón común, el dólar. Y es así como en algún minuto el dólar el precio del dólar fueron 850 pesos por dólar, hoy día bordea los 760, puede saltar a 790. Lo ideal para efectos del comercio y que no provoque distorsiones es que exista estabilidad en la moneda. Es decir, que la moneda sea aceptada como tal y cuando hacemos operaciones de comercio internacional, que eso no provoque grandes distorsiones. ¿Hay dudas hasta aquí? Son conceptos generales los que estoy describiendo. ¿Hay dudas? Si tienen dudas respecto a los objetivos, pregúntenme. No, profe, no hay dudas. Bien. Para tratar de mejorar, de sostener una economía sana, la autoridad puede implementar políticas económicas. Hay dos que dependen directamente de la autoridad, del gobierno. Y esta, indirectamente una por lo menos. Y esto tiene que ver con la adopción de políticas fiscales que tiene dos variantes, que es el gasto público y los impuestos, subsidios y subvenciones. Aquí solo dice impuestos, pero esto es impuestos netos en el fondo. ¿Qué significa eso? Nunca olviden, y eso lo dijimos en su minuto, cuando colocábamos impuestos, ¿se acuerdan? A nivel de la micro, la autoridad colocaba un impuesto, tenía dos objetivos: mantener el aparataje fiscal, por ejemplo, y reducir el consumo de un bien. El objetivo general siempre, exceptuado el tabaco, las bebidas azucaradas, los licores y alcoholes, algunos bienes que tienen un impuesto específico, en donde allí ciertamente el objetivo prioritario, además de recaudar impuestos, es la disminución del consumo por el daño que provoca en la sociedad. El tabaco, el alcohol, etc. Los dulces.
Pero el objetivo prioritario es poder sostener el aparataje fiscal. ¿Por qué? Porque el fisco, la autoridad, el gobierno, tiene ministerios, hay que pagarle a los parlamentarios, hay una serie de organizaciones que dependen del gobierno y que tienen trabajadores, por lo tanto desempeñan labores, entre comillas, productivas, hay que pagarles una renta, hay que comprarles impresoras, tienen que tener una dependencia donde operar. Eso es lo que tiene que ver con el gasto público. El gasto público, o el fisco, la autoridad, es un consumidor más, un gran consumidor, pero un consumidor más. Y él, con las rentas que percibe, tiene que gastar. ¿Y por qué tiene que gastar? Porque tiene que sostener el aparataje fiscal. ¿Cómo logra juntar las monedas para poder gastar? Bueno, hemos visto a nivel de la micro con impuestos, pero nunca olviden que también puede otorgar subsidios. Habrán algunos otros casos en los cuales lo conveniente, en vez de colocar impuestos, como hemos visto este año, digo el año 2020, todo lo que ocurrió con el sector público. El sector público tuvo que incrementar el gasto, tuvo que otorgar subsidios, entregó las cajitas, produjo o entregó subsidio a la gente que había perdido los trabajos, creó el ingreso mínimo garantizado. Esos son subsidios, no son impuestos, es justo lo contrario, son subsidios. Entonces nunca hay que olvidar, pero la política fiscal tiene que ver con el uso y la variación de esas medidas. Puede cambiar el gasto público, aumentarlo o disminuirlo según sea el caso, puede colocar impuestos o reducir impuestos y también puede otorgar subsidios. En casos como lo que hemos vivido, tuvo que entregar subsidios para que la gente pudiera comer. Mucha gente que tenía graves problemas económicos pudiera sostener su nivel. Hay otra política que es la monetaria. La monetaria en general, y por suerte, digo yo, de un tiempo a esta parte, en la gran mayoría de los países, es implementada la política monetaria, que es la afectación en el mercado del dinero, el afectar el mercado del dinero. Esto es, a ver, déjenme escribir, se me fue el lápiz. Esto es en el mercado de los bienes y servicios. La política monetaria impacta directamente en el mercado del dinero. Independiente que a nivel de la micro lo hemos concebido como un bien más, aquí lo vamos a separar porque tiene relevancia por sí solo. Y el encargado de impetrar cambios en la política monetaria, y que tiene que ver con variar o sostener la oferta de dinero, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera, de la monetaria, se preocupa el Banco Central. Y en la gran mayoría de los países es un ente autónomo. Y qué bueno que así sea. Cuando el Banco Central era un brazo más del gobierno, las políticas que implementaba el Banco Central iban absolutamente de la mano con lo que quería hacer la autoridad. Y eso provocaba grandes desequilibrios y distorsiones en los mercados y en el bienestar de la sociedad. Al ser un ente autónomo, vela por el cumplimiento de algunos objetivos que son tremendamente importantes para la economía. Como por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, tiene que ver uno de los atributos o variables que controla y trata el Banco Central es esto, que tiene que ver con la tasa de inflación. No es por seguir dándole, pero no sé si el año pasado vieron alguna vez una noticia de Venezuela. ¿Qué pasaba en Venezuela? Había una gran cantidad de bienes y servicios. Cuando mostraban fotos de los supermercados, de las farmacias, etcétera.
No, había No, escasez. había tremenda escasez. ¿Y qué es lo que pasaba? El poder adquisitivo del dinero era alto o bajo. ¿Qué les dice el juicio, el criterio? ¿Qué pasaba con los precios de los bienes y servicios? ¿Eran estables? ¿Eran bajos? ¿O cambiaban sustancialmente, llegando a tener tasas de inflación de más de 4 o 5 dígitos al mes, e incluso al día, en algunos casos? Si yo tengo 1.000 pesos y hoy día el café vale 500 pesos, yo me puedo comprar 2 cafés. Si hoy día en la mañana me costó 500 pesos y en la tarde vale 1.000, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos cafés me voy a poder tomar en la tarde con los mismos 1.000 pesos? Solo un café. Por lo tanto, mi nivel de satisfacción o bienestar habrá aumentado o disminuido de la mañana a la tarde. Habrá disminuido. Porque estoy consumiendo menos. Si consumo menos, satisfago mejor o peor las necesidades. Peor. Peor. Bueno, eso pasa. Cuando el Banco Central no era autónomo y dependía de la voluntad de los mandantes del Ejecutivo, obviamente había un problema, porque si se quería, entre comillas o nominalmente, tener a la población satisfecha, se puede emitir dinero. El Banco Central tiene que es la Casa de Moneda, pero tiene la potestad de imprimir dinero, crear los papeles y los papeles billetes, a eso me refiero, los billetes y las monedas. En la medida que el Banco Central emita, usted sabe, si el dinero es un bien más, cuando este es más abundante su precio de cualquier bien, cuando es más abundante un bien, el precio de este tiende a aumentar o disminuir. Disminuir. Por lo tanto, con la misma cantidad de lucas, dado que ahora vale menos el dinero, voy a poder, en términos de las transacciones que se pueden realizar con él, voy a poder comprar mayor o menor cantidad de bienes si el dinero está perdiendo valor. Menor cantidad de bienes. ¿Voy a satisfacer mejor o peor? Peor. ¿Voy a tener más o menos bienestar? Mucho menos bienestar. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Bueno, y esta es una de las cuestiones que se ha discutido para la nueva constitución, ¿eh? Hay gente, sobre todo la gente más asociada a la izquierda, porque eso a algunos les va a generar rédito, porque ellos van a ser los que van a recibir esos papeles moneda adicionales. No todos, algunos. Por lo tanto, a ellos les va a significar un beneficio. Pero se ha discutido para la nueva constitución que el Banco Central tiene que volver a ser un organismo que dependa del gobierno, de la autoridad, siendo que la empírica de los 200 y tantos países que existen, en 190 y tantos, el Banco Central es un ente autónomo. No puede estar todo el mundo, los 7.000, casi 8.000 millones de personas equivocados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero eso tiene que ver con la concepción de la gente de izquierda, de los de ultra izquierda, que el Banco Central tiene que ser dependiente del gobierno, cosa que solo se limita a implementar las políticas que quiere la autoridad. Cuidado, eso para algunos es muy bueno. Si a mí me toca trabajar en el gobierno, le aseguro, si pasara algo como esto, que el central vuelve a depender de la autoridad, las rentas que se van a pagar los personeros de gobierno, no todos, algunos, los tontos útiles, los que siempre hacemos la pega y trabajamos, vamos a seguir ganando lo mismo. Pero los políticos se la van a llevar en carretilla la plata para la casa. Entonces, cuidado. Bien, otro atributo importante, el cual se tiene que preocupar la política económica, es la política de los salarios, las rentas, etc. Cuando vimos equilibrio en un mercado, acuérdense, hablamos de fijación de un salario mínimo. Eso era en el mercado laboral. Tiene que ver con esto. Y también con lo que es la regulación de precios. Pero también la empírica nos muestra que cada vez en todas partes del mundo la autoridad interviene menos
fijando precios, porque no olvidemos lo que vimos en micros, y eso aquí se trasvasa. La fijación de precios por sí sola era buena o mala. Fijar un precio mínimo, un precio máximo, ¿es bueno o es malo? Que es parte de la materia que les controlamos en la segunda prueba. Fijar un salario mínimo, ¿bueno o malo en el mercado laboral? Era malo. Era malo porque generaba desocupación, no sé si se acuerdan. Fijar el precio del pan a 1.000 pesos el kilo, siendo que en el mercado se vende a 1.200, suena bonito políticamente, pero claramente va a producir un exceso de demanda, se va a generar escasez y va a haber una pérdida irrecuperable de eficiencia, va a haber una pérdida social. E incluso va a haber un tema ético de por medio, que era el mercado negro, no sé si se acuerdan, que había gente inescrupulosa que iba a estar dispuesta a vender el kilo de pan a 4 lucas. Y alguna gente iba a estar dispuesta a pagarlo, seguramente los que posean más renta. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Pero otra de los instrumentos que le va a preocupar, si fijar o no fijar precios, fijar o no fijar salarios mínimos, etc. Que en eso podemos estar de acuerdo, es decir, a pesar de lo que provoca, debe existir un ingreso mínimo. Bien, ¿cuáles son los instrumentos que puede adoptar? Tasas de interés. Eso ocurre en el mercado monetario. Y no es que lo impetre el gobierno, sino que en nuestro caso todavía el Banco Central. El Banco Central es el que tiene el control y la determinación de las tasas de interés. ¿Qué es lo que es la tasa de interés? El costo de oportunidad del dinero. ¿Y qué es lo que con qué tiene que ver eso? Con los préstamos o los créditos que se puedan solicitar. El tipo de cambio, ¿qué es lo que era el tipo de cambio? Lo que expliqué hace un ratito, en términos del comercio internacional, es el valor, en nuestro caso, por ejemplo, del peso respecto del dólar. Y puede ocurrir de 760 pesos por US peso, cambie a 800 pesos por US peso. Aquí lo que está ocurriendo es, si se fijan, hoy día, pensemos hoy día, mañana, hoy día, mañana, hoy día, mañana, esto es por 1. No aparece el 1 porque es una razón, pero no importa. Aquí lo que estoy diciendo es que cada dólar vale 760 pesos. Acá, que cada dólar vale 800 pesos. Por lo tanto, piensen, en casos como este, ¿qué ocurre con el valor del peso chileno? ¿Aumenta o disminuye su valor? Disminuye su valor. Disminuye su valor. Si antes por cada dólar me tenían que pagar 700 pesos, 760 pesos, y día me tendrían que pagar 800. Por lo tanto, el peso frente al dólar ha perdido valor. Eso tiene que ver en términos de la adopción de una parte de las políticas monetarias o el tipo de cambio y la adopción de algún régimen de tipo de cambio tiene que ver con lo que son los cambios fijos y los flexibles. En algún caso como este se hablará que la moneda nacional, el peso, se depreció o devaluó, perdió valor. Por el contrario, si paso de 800 a 760, ¿qué es lo que estaría ocurriendo con el valor del peso? La moneda chilena se hace más fuerte o más débil. Más fuerte. Más fuerte, ahí se estaría apreciando o avaluando. Bien. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Los subsidios, subsidios o subvenciones, lo mismo. Subsidio, alguna ley en particular, contratación de mano de obra, que era esto podría tener que ver con fijación de cuotas, o acuerdos con sindicatos. Esa es una cuestión más política, pero sí. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por suerte en Chile los sindicatos no son tremendamente fuertes, pero no sé si han visto películas de Estados Unidos de la sociedad de los años 30 para adelante, el poder que tenían los sindicatos que podían desestabilizar el país
eran verdaderas mafias. Lo mismo ocurría hasta hace algunos años atrás en Argentina. Los sindicatos en Argentina tenían tremendo poder y podían llegar a separar el país. Y eso obviamente es malo, porque si se para el país no se produce, no se consume, no se satisfacen necesidades, el bienestar cae. Por eso ahí es una cuestión ya más política. Entonces, lean este cuadrito y a ver si entienden. Si no entienden, díganme. Aquí aparecen algunos conceptos que todavía no conocen, obviamente. Objetivo está en la lámina del lado. Instrumento está. Política está. Lo que no está es esto. Y que tiene que ver con el control y seguimiento de la actividad económica para determinar algunos indicadores macroeconómicos que nos den cuenta del nivel de la sociedad. ¿Cuáles? Este sí aparecía, la tasa de inflación. El PIB, ¿han escuchado hablar del PIB? ¿Alguien tiene un juicio de qué es lo que podría Sí, ser? profe. ¿Qué? El Producto Interno Bruto. Correcto. Es todo lo producido dentro del área territorial o geográfica, independiente de la propiedad de los recursos durante un periodo de tiempo. Todo lo producido, todos los bienes y servicios producidos internamente y en términos brutos, eso significa sin considerar el efecto de la depreciación de los activos fijos que han participado en el proceso productivo. Pero producido ¿por quién? Por todo tipo de residentes habituales y no habituales. Gente de alguna transnacional que vino por un tiempo, hizo una actividad, realizaron una actividad, generaron producción en Chile y se fueron. Ese es un residente no habitual. Por eso después, cuando veamos los indicadores, vamos a disgregar o separar o segregar entre el Producto Interno y el Producto Nacional. El Producto Nacional es el producido solo por factores productivos de propiedad de residentes habituales, es decir, chilenos o gente que ya tiene el tiempo de permanencia de más de un año, más de 6 meses en realidad, pero puede ser concebido como un residente habitual. Un futbolista, a mí me gusta Católica, el Sampedri. Sampedri vino a principio de año y está generando bienes y servicios en Chile, en particular servicios, está prestando un servicio de ser jugador de fútbol. Él está produciendo. Esa producción para Sampedri ya se considera como parte de lo interno. Bueno, es parte de lo interno, fue producido en Chile, pero él ya es concebido como un residente habitual, ya tiene más de 6 meses en nuestro país, ya tiene casi un año en realidad, por lo tanto ya es contabilizado dentro de lo nacional. Entonces ahí en algún minuto vamos a hacer la diferencia. Léanme esta lámina y estos son los mercados que permiten determinar la actividad económica a nivel nacional. Que esto tiene que ver con el flujo circular de la renta que vimos hace mucho tiempo al inicio del curso, que puede estar medio olvidado. Los dos primeros, perdón, el primero y el tercero. ¿Por qué? Porque el dinero lo considerábamos un bien más, estaba metido ahí en el mercado de los bienes. Pero aquí los vamos a separar porque tienen connotaciones y características distintas. Mercado de los bienes y servicios. Esto, o en este, lo que se transa tal cual lo dice su nombre, son los bienes y servicios. El mercado del dinero tiene que ver con todas las transacciones de dinero o de instrumentos financieros. Esto es lo que conocemos eventualmente como el mercado de capitales, que lo componen las distintas operadoras de fondos mutuos, la banca tradicional, es decir, el Banco de Chile, el Banco Estado, el Banco Scotia, la serie de bancos. Con estos dos mercados, el mercado de los bienes y el mercado del dinero, se puede determinar la demanda agregada y que tiene las mismas características de cualquier demanda como hemos visto a nivel de la microeconomía. La demanda agregada.
La demanda agregada representa la demanda por la totalidad de bienes y servicios de una economía. Y el mercado del trabajo, que el mercado es una parte del mercado de los factores productivos, es una parte del mercado de los factores productivos, una parte del mercado de los factores productivos, nos permite determinar la oferta agregada. Y tal cual, en cualquier mercado, en el mercado del cigarrillo, en el mercado de las bebidas, en el mercado de los lápices, en el mercado de los calcetines, conocida una demanda y una oferta, lo que usted debe tratar de hacer es encontrar el equilibrio. Justamente, aquí también, conocida la demanda agregada y la oferta agregada, se trata de encontrar el equilibrio para la sociedad. Tal cual sabemos, ¿eh? No hay nada nuevo ahí. ¿Hay dudas? ¿Dónde se obtiene el equilibrio? Donde la oferta sea igual a la demanda, o la demanda igual a la oferta, como lo quiera decir. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, no dudas. Entonces, aquí tenemos el diagrama del flujo circular de la renta o de la economía, como lo quiera decir, en una economía en la cual participan los 4 sectores económicos que hemos analizado a nivel de la micro. Vean el mono a ver si lo entienden. Si no lo entienden, digan.
Ya, ¿hay dudas? ¿Lo entienden? Niños, Por mi parte no hay dudas, profe. si se dan cuenta es todo lo que hemos visto. No todo, hemos visto una parte, pero aquí en lo que hemos visto a nivel de la micro están las transacciones. Recuerden, para realizar una transacción, a lo menos cuántos sujetos o agentes económicos se requieren. ¿Aló? 2. 2. Y eso es lo que hicimos en el curso. Primero la teoría del consumidor, después la teoría del productor y después vimos el intercambio. Familia, empresa. Familia, empresa. Consumidor, que fue el orden que le dimos en micro. Esto era la teoría del consumidor, la teoría del productor. Y por una parte, vimos todo lo que tenía que ver con el mercado de los bienes y servicios, comprar el bien Y, comprar el bien X. Trabajamos en este mercado. Pero sabíamos, después lo vimos en la teoría del productor, que para poder producir, la empresa tenía que contratar capital y trabajo. Esos son los factores productivos. Estamos en este mercado, en esta zona. Y después, la gente quería zapatos, estos otros produjeron zapatos. ¿Qué fue lo que hicimos? Determinamos el equilibrio en el mercado de los zapatos. Conocido el equilibrio, vimos lo que pasaba con el excedente y todo lo que ello connotaba. Y después empezamos a implementar o impetrar distorsiones. ¿Qué fue lo que hicimos? Incluimos a un tercer sector económico, que era el gobierno, y aquí analizamos los impuestos, los subsidios, la fijación de precios, cuotas, etc. Tercer sujeto económico. Y hacia el final de esa parte de la materia, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, ahora abramos la barrera al comercio internacional. ¿Qué ocurrió entonces? Incluimos a un cuarto sujeto o agente económico, el resto del mundo. Y con el resto del mundo, ¿qué tipo de operaciones podíamos hacer? Importar o exportar. ¿Qué cuestiones? O bienes y servicios o factores productivos. Ahí están todas las interrelaciones que hemos analizado a nivel de micro y que se refrendan en la macro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Pero este es el cuadro resumen de todo lo que hemos hecho, pero que es importante a nivel de la macro. Este es el flujo circular de la economía o el flujo de la renta, el flujo del ingreso en una economía abierta. ¿Por qué abierta? Porque aparece el cuarto sector económico, que es el resto del mundo. Ese es un cuarto sujeto o agente económico, que fue el mismo enfoque que le fuimos dando a nivel de la micro. ¿Va? ¿Por qué no me anda? Ahí. La pongo de nuevo. ¿Hay dudas? Bien. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es hablar un poquito del sistema de contabilidad nacional y describir algunos agregados macroeconómicos, algunos indicadores macroeconómicos. Entonces les pido por favor que lean esta lámina. Bien, ¿qué es lo que es el sistema de contabilidad nacional? ¿Saben ustedes que toda institución jurídica, toda personalidad jurídica, toda empresa, estoy diciendo, tiene que llevar un sistema de contabilidad? O simplificado o complejo, da lo mismo, pero tienen que llevar un registro contable.
¿Qué es lo que es un registro contable? La contabilización de todo tipo de transacciones que hace ese ente, esa empresa, con otros. A nivel de la sociedad también existe un registro contable y ese registro contable recibe el nombre de contabilidad nacional. ¿Y qué es lo que se debe contabilizar allí? Ya no las transacciones de una empresa, sino que del total de las empresas de la economía. Y las transacciones que éstas realizan con los otros. Por lo tanto, ¿de qué nos puede dar cuenta? Nos va a entregar una visión o una perspectiva del sistema económico. ¿Qué tan fuerte, qué tan sostenible es el sistema económico? ¿Cuánto se produjo a la larga? ¿Y qué es lo que ocurre? Ese sistema de contabilidad nacional, que se puede desagregar por sector industrial, por sector económico, por lo que quiera, por región, etcétera, nos va a permitir medir la actividad de la economía en determinado periodo de tiempo. En general, ese periodo de tiempo y el cual se registra y se hacen comparaciones es el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. No obstante, también se rellevan y se pueden llevar registros de contabilidad o registros contables en el sistema de contabilidad nacional con periodos o frecuencias más chicas, es decir, trimestral, semestral, etc. Pero es el registro de todas las operaciones de comercio entre los distintos sujetos económicos. ¿Hay dudas? ¿Y qué nos va a permitir eso? Inferir, deducir o calcular algunos indicadores económicos. Y esos indicadores económicos nos van a dar una cierta visión de qué es lo que está ocurriendo con la economía. El primero de los agregados económicos, y que lo mencionamos y alguno de los compañeros que está presente lo definió hace un ratito, es el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que es? Es un indicador que mide la actividad económica, la producción de bienes y servicios de un país o de una región en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo, generalmente el año. ¿Qué es lo que contabiliza? Se mide el valor de toda la producción de los distintos bienes y servicios de consumo final dentro del territorio, región, estado, país, dependiendo cómo se organiza ese país. En Estados Unidos es estadual, por lo tanto se determina eventualmente por estado. Acá en Chile no es estadual, pero no, a pesar de ello lo podemos determinar en términos regionales. ¿Cuál fue la producción de la región de Tarapacá? ¿Cuál fue la producción de la región de los lagos, de la metropolitana y así, etcétera? Pero en general esto se contabiliza a nivel país, ese es el dato más relevante, durante un periodo de tiempo. Generalmente ese periodo es el año. No obstante, usted también lo podría trabajar trimestral o mensual. Y hay todo un sistema logístico que soporta el cálculo de ello. ¿Qué significa esto? Y esto es importante. La producción es un flujo, no hay stock. El PIB y sus componentes no se acumulan, no hay stock. Y esto tiene que ver, déjenme ver si viene una lámina. No. Con lo que dijimos hace tiempo atrás, cuando vimos el flujo circular de la renta en el esquema simplificado. Familias, empresas. Aquí estoy trabajando con dos, si fuesen 4, como en la lámina anterior, es equivalente. Las familias pagan por los bienes y servicios, pago, bienes y servicios, y las empresas nos proveen de los bienes y servicios. Pero para poder producir los bienes y servicios, la empresa tiene que contratar factores productivos. Contratar factores productivos. ¿Quién le provee a las empresas los factores productivos? Las familias. Que la embarré. Ya. ¿Qué es lo que debe hacer la empresa? A mí, la USACH me contrata para hacer clase. Yo no lo hago
creo que ya lo dije porque ustedes me caigan bien. Lo hago porque me pagan. Es decir, la empresa tiene que remunerar, pagarle a los propietarios de los factores productivos. En este caso es TEVE. El de abajo es el mercado de los factores productivos. El de arriba, el mercado de los bienes y servicios. Y no se olviden que tiene que ver con lo que dijimos en su minuto. Le pagamos a la empresa producto de los bienes y servicios 100 pesos. La empresa contrató factores productivos para poder realizar la producción que vendió en 100 pesos. Nos vendió a la familia 100 pesos. Nosotros tuvimos, la empresa tuvo un ingreso de 100 pesos, nosotros tuvimos un gasto de 100 pesos. Coincide, listo. Pagamos los 100 pesos. La empresa contrató factores productivos. Y a los propietarios de los factores productivos les pagó 80 pesos. Entonces uno podría pensar que aquí se acumularon 20 pesos, que la empresa acumuló 20 pesos, porque le ingresaron 100 y pagó 80. Nunca olviden, que lo dijimos un minuto, las empresas son entes inanimados y tienen propietarios. ¿Quiénes son los propietarios de la empresa? Los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Los Sí. empresarios, ¿No? Sí, pero los empresarios, ¿qué es lo que son? personas, Personas, están aquí. Por lo tanto, esos 20 pesos, ¿de quién son? El que podemos entender como que hay una utilidad. También vienen para acá. Hay personas, hay familias que son dueños de la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Estos 20 pesos es la remuneración que se paga a aquellas personas que tuvieron y explotaron una cierta capacidad empresarial y que fueron capaces de vender algo que les costó 80 pesos en 100 pesos. Pero esos 20 pesos no son de las empresas, son de las familias también. No hay acumulación. Todo es flujo. Todo circula aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? no, profe, no hay duda. Las empresas tienen dueños. Esos dueños se van a llevar los 20 pesos. Y esas personas, esos dueños, ¿qué es lo que son? Son parte de la familia. ¿Y qué es lo que se está remunerando? A la capacidad empresarial. Por lo tanto, estos 20 pesos son de ellos también, de la familia. Entonces no hay acumulación. Perdón. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Con esto seguimos el lunes. Bien, buen día, jóvenes. Cuídense. A algunas pruebas les fui haciendo unos pequeños comentarios en la segunda prueba. La pueden mirar el puntaje y el pequeño comentario. Basta que entren y lo vean, ¿no? Bien, nos vemos el lunes, dije. Chao, cuídense.